Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando el espiritismo, pero hoy estoy muy emocionada porque estamos empezando un nuevo libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo. Recordemos que el espiritismo es una ciencia, no una religión, ¿sí? Nos decía el maestro Kardec que el pensar en crear una nueva religión sería absurdo porque ya hay demasiadas religiones en el mundo. Y bueno, es tan bonito el estudio del espiritismo, aprendes tanto que cuando estos hermanitos vienen y nos dan comunicaciones para que nosotros nos podamos instruir, realmente las podemos aprovechar y podemos sacar mucho jugo de todo lo que estamos recibiendo. Y bueno, vamos a empezar el video del día de hoy con una comunicación del espíritu de la verdad que ayudó muchísimo al maestro Kardec a lo largo de su codificación. Dice, los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, son como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante. Se esparcen por la superficie de la tierra y semejantes a estrellas caen de lo alto. Vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. Pero recordemos que ellos abren los ojos de quienes se esfuerzan, de quienes realmente quieren cambiar y quieren mejorar, no de los que no quieren. Es como los enfermos. Los hermanitos de luz ayudan a sanar a quien quiere ser sanado, porque hay gente que está enferma, pero no quiere sanar, quieren seguir enfermos. ¿Por qué? Pues es que si yo sano, me van a mandar a trabajar, o ya no voy a tener privilegios, o ya no me van a estar cuidando como me cuidaban. Entonces, no les conviene sanar y prefieren seguir enfermos. Seguimos con la comunicación. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en un verdadero sentido, a fin de disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y a glorificar a los justos. Las poderosas voces del cielo resuenan con el son de la trompeta y a ellas se suman los coros de los ángeles. Hombres, os invitamos al concierto divino. Pulsen la lira vuestras manos, únanse a vuestras voces y en un himno sagrado difúndanse y vibren de un extremo al otro en el universo. Esa es la invitación que nos hace el espíritu de luz. Bueno, los hermanitos de luz por medio del espíritu de la verdad, digamos que nos están haciendo esta invitación. Hombres, hermanos, hermanos, estamos junto a vosotros. Amaos también los unos a los otros. Y desde el fondo de vuestros corazones decid, en cumplimiento de la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor, Señor, y podríais ingresar al reino de los cielos. Pero bueno, esto es lo que nos dice el espíritu de la verdad, pero esto lleva consigo que hagamos mucha oración, que hagamos caridad, que tengamos fe, todo lo que ya hemos platicado en videos anteriores, ¿sale? Dice, esta comunicación, bueno, pues fue obtenida por un medium que se comunicó con el maestro Kardec. Y bueno, seguimos. El objetivo de esta obra, las materias que los evangelios contienen, se dividen en 5 partes. Fíjense, vamos a hablar de los hechos comunes de la vida de Cristo, ¿sí? Los milagros de las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Esta jamás se ha atacado, pero los primeros 4 siempre han sido objeto de controversia. Recordemos que el ser humano abusa hasta de lo más sagrado. Y si a veces vemos que conviene a nuestros intereses hacerle creer a las personas otra cosa, pues no nos cuesta nada confundir. Eso es lo que pensamos. La verdad es que todo se paga. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. No piensen, ay, es que nadie me ve, ay, es que nadie se va a enterar del error. Ay, no. Siempre va a haber alguien más culto, siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. Y cuando nosotros pensamos que estamos solos, realmente no estamos solos, porque siempre hay espíritus en donde nosotros estamos. Todos esos espacios que aparentemente están vacíos
Son espacios que están ocupados por seres. Yo no digo que sean seres de oscuridad, pero tampoco les digo que son seres elevados. Tiene que ver con ustedes, ¿sí? Porque recordemos que los espíritus están con nosotros por afinidad. O sea, no es casualidad que tengamos el tipo de espíritus que tenemos con nosotros o que nos ocurra todo lo que nos sucede. Porque a lo mejor decimos, ay, pero si yo soy bien buena. Sí, pero todo el tiempo te la pasas hablando mal de la gente. Pues obviamente no puedes estar rodeado de puros espíritus buenos si estás hablando mal de la gente, ¿no? Muchos se aferran a la parte mística antes que a la moral, que exige para cada uno su propia reforma. En el mundo se admira la moral evangélica, aquí en este mundo. Todos proclaman su excelencia y su carácter indispensable. Pero en razón de lo que he escuchado, no todos entienden el evangelio, ya que es complejo. Leemos plegarias que no entendemos y no nos aporta un beneficio. Sí, la verdad es que la Biblia es bastante compleja. Recordemos que el hermanito Jesús hablaba en parábolas. Entonces, qué bonito que lo podamos entender. Pero la gran mayoría de la gente, incluida yo, no lo entendemos, no sabemos interpretar la Biblia. Lo padre de este libro es que te van a aclarar dudas que tú tienes de la Biblia. Y no te las está aclarando una persona de este mundo material. Yo te voy a platicar lo que el hermanito de luz le dio como comunicación al maestro Kardec. Simplemente te voy a contar de qué se trató, ¿sí? Y es más fácil porque tú así aprendes a ver las enseñanzas de otro modo. Y bueno, Jesús estaba muy adelantado a su época, pero por lo menos a mí en lo personal, antes de conocer el espiritismo, sí me costaba mucho trabajo entender la Biblia, sí, muchísimo. Gracias a este estudio fueron, digamos, aclaradas muchas dudas que yo tenía, ¿sale? Dice, lo esencial es la explicación de los pasajes oscuros y el desarrollo de todas las consecuencias, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de la vida. Eso hemos intentado hacer con la ayuda de los espíritus buenos que nos asisten. Las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo que vienen a instruir a los hombres y a invitarlos a la práctica del evangelio. Fíjense qué bonito. El espiritismo como ciencia te dice que tienes que practicar el evangelio, ¿sale? Que todo se resume en amor, en caridad, pero al final el hecho de que te estén explicando de qué se trata se me hace algo muy bonito, que seres tan grandes, tan elevados, tan hermosos, digamos, tomen la molestia de bajar a este mundo a instruirnos a nosotros. Claro, ellos no pierden su tiempo con cualquiera. Ellos bajan y le dan comunicaciones a quien sabe que las va a aprovechar, a quien sabe que les va a estudiar. Si ellos de antemano ven que tú nada más haces tus reuniones para jugar o que vas a ver qué pasa y eso, porque los estás poniendo a prueba, acuérdense que los espíritus nos leen como libros abiertos. Y antes de que tú pienses una cosa, ellos ya lo saben. Entonces, no juguemos a pensar que nosotros los vamos a evaluar. Más bien ellos son los que nos ponen a nosotros a prueba, ¿no? Dice, autoridad de la doctrina espírita, control universal de la enseñanza de los espíritus. Nadie en este mundo puede decir que posee la verdad absoluta. Si los espíritus que la revelaran solo se hubiesen manifestado a un solo hombre, nada garantizaría su origen, porque sería preciso creer en la palabra y tendríamos adeptos, pero no llegaríamos a todo el mundo, ¿sí? Dios encargó a los espíritus que se manifiesten en todo el mundo, sin darle a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra. Recordemos que ya hemos platicado antes que mediums hay en todo el mundo. ¿Y desde cuándo? Desde que hay humanidad, hay mediums. Es posible engañar a un hombre y podemos engañarnos a nosotros mismos si así lo deseamos. Pero si son millones las personas que ven y que escuchan lo mismo, pues obviamente es porque esta ciencia es para todos. Quien quiera aprovechar este conocimiento, lo puede hacer. Quien no, no hay problema. Ya le llegará su momento.
Es posible que un hombre desaparezca, pero no se puede hacer que desaparezcan las masas. Podemos quemar los libros. Recordemos que la película que les he recomendado que vean en Netflix, si ustedes entran y buscan la película de Allan Kardec, ahí podemos ver que hay una escena en la que le están quemando los libros al maestro Kardec, ¿sí? Pero sí pueden quemar esos libros, pero no pueden quemar el conocimiento, ¿sí? Siempre va a haber hombres, siempre va a haber quien pueda difundir, y los espíritus, pues, no se pueden quemar, no se puede. Los espíritus se comunican en todas partes y no tiene nada que ver con la nacionalidad, con el culto en particular, no tiene que ver con clases sociales. Tú puedes ser de la religión que tú quieras, pero si traes algún tipo de mediumnidad, pues obviamente la vas a experimentar. ¿Por qué? Porque los espíritus no dicen, ay, este tiene dinero, vamos a manifestarnos aquí. No. ¿Qué necesitas para que un espíritu se manifieste? Tener afinidad con él. Puede haber muchos espíritus de luz, puede haber muchos espíritus burlones, atrasados, malévolos, de todo. Pero el que se va a manifestar es quien tiene afinidad contigo. Dice, nadie tiene la verdad absoluta, ni los espíritus. No todos pueden penetrar en ciertos misterios que son de Dios. ¿Por qué? Porque hay que estar muy elevados para poder penetrar en algunos misterios. Dios hay cosas que nos va a ir dejando que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos, pero conforme Él lo decida. Por eso les digo, aunque los científicos se pongan a ver, a estudiar, a aprender y lo que ustedes quieran, vamos a ir conociendo, vamos a ir descubriendo en razón de lo que Dios considere. Si Él dice hasta aquí, hasta ahí. Y nosotros no vamos a estar por encima de lo que Él diga. Todo lo que sucede es porque Él así lo permite. Desde que se te cae un cabello hasta un maremoto, un terremoto, un diluvio, lo que tú quieras, es porque Él así lo dispuso. Nada sucede por casualidad. Y el ser humano no está por encima y no vamos a estar por encima jamás de los designios de Dios. Pareciera como que mucha gente como que no lo sabe, pero bueno, es importante saberlo. Los espíritus que son vulgares no saben más que los hombres. ¿Por qué? Porque están igual de atrasados que muchos hombres. La diferencia es que ellos no tienen una materia, ¿sale? Y los vulgares que están encarnados sí. Eso es lo único que los diferencia, pero no pueden saber más que tú porque lo acabo de decir, son espíritus vulgares, son atrasados, ¿sí? Y podemos decir que esos espíritus a veces saben hasta menos que muchos de los hombres que están encarnados. Dice, entre ellos, como entre los hombres, hay presuntuosos pseudocientíficos que pretenden saber lo que ignoran, sistemáticos, que adoptan sus propias ideas como verdades. Y por último, que solo los espíritus de categoría más elevada son los que están absolutamente desmaterializados. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen, ya se despojaron de las ideas terrenales y de esos prejuicios que tenemos cuando estamos encarnados. Y cuando hablo de desmaterializar, no solamente te estoy hablando del dinero, te estoy hablando de las pasiones de este mundo material, ¿sale? Los espíritus elevados, pues no piensan en tomar, en fumar, en vicios en general. No piensan en andar dañando al prójimo, piensan en ayudar, piensan en hacer caridad. Ellos no vienen a juzgarte. Ay, yo te podría ayudar, pero la verdad es que eres muy metiche, o eres muy chismoso, eres muy mentiroso, mejor no te ayudo. No. Ellos vienen a ver tu adelanto, y si en algo te pueden ayudar o te pueden aportar algo, ellos lo hacen con todo el gusto del mundo. Los espíritus que engañan no les importa adoptar nombres. Ellos te pueden decir, no, pues yo soy Jesús de Nazaret. Pero si tú has estudiado espiritismo, vas a tener la capacidad para saber que él no va a bajar. Sí se podría llegar a dar, pero no es algo tan común y no con cualquiera, ¿sí? Bueno, seguimos. Es necesario realizarlo conforme a determinadas condiciones. La menos segura de todas es que el propio medium interrogue a los espíritus. Obviamente no lo vas a hacer como si estuvieras tú teniendo a alguien detenido y le vas a hacer, no. Vas a formular bien tus preguntas, no vas a ser grosero ni agresivo, pero con poco te das cuenta de mucho, ¿sale? No es necesario tener
muchísimo conocimiento para darte cuenta que es un ser de oscuridad, por ejemplo, el que se está comunicando, o que es un espíritu burlón, ¿no? Evidentemente, él estuviera bajo el dominio de una obsesión o trataría con un espíritu engañador, ese espíritu podría manifestarse y la misma cosa con nombres diferentes. Dice, tampoco hay una garantía suficiente en la conformidad que haya en lo que se puede obtener a través de varios médiums en un mismo centro, porque es posible que todos esos médiums que están en ese centro tengan la misma influencia. La única garantía sería en relación con la enseñanza de los espíritus que esté en concordancia y que deben de existir entre las revelaciones hechas espontáneamente a través de un número importante de médiums de lugares diferentes que no se conozcan entre sí. Se entiende que no se trata de comunicación de intereses secundarios, sino de referidas precisamente a los principios de la doctrina. La experiencia nos demuestra que cuando se debe de revelar un principio nuevo, este es enseñado espontáneamente en diferentes puntos al mismo tiempo y de una manera idéntica, sino no nada más es en cuanto a la forma, también en lo relativo al fondo. Por consiguiente, si se satisface a un espíritu formular un sistema excéntrico basado exclusivamente en sus ideas y ajeno a la verdad, téngase por seguro que ese sistema quedará circunscrito y caerá ante la unanimidad de las instrucciones que se proporcionen en todas partes. Si algo debemos de saber, nosotros lo vamos a saber porque Dios le va a pedir a los espíritus que el ser humano lo sepa y entonces ellos se van a encargar de que nosotros conozcamos lo que Dios quiere que conozcamos. Así de sencillo, ¿sale? Cualquiera que intentara poner trabas en el curso de las ideas se va a sancionar y podría provocarse una pequeña perturbación que sea local, que sea momentánea, pero nunca va a dominar a todo lo que es el conjunto, ¿sí? Y si no lo hace en el presente, pues mucho menos lo va a hacer en el futuro. Porque conforme va avanzando el tiempo, pues vamos aprendiendo, vamos evolucionando y vamos aprendiendo a darnos cuenta que sí y que no. Pero eso es algo que nosotros tenemos la capacidad de ir aprendiendo a identificar. Dice, las instrucciones que han suministrado los espíritus acerca de los puntos de la doctrina no se han desilusionado, no se convertirán en ley mientras esas instrucciones permanezcan aisladas, de modo que no deben ser aceptadas sino con todas las reservas y exclusivamente a título informativo. Nos dicen aquí que no todas las comunicaciones las tenemos que tener como verdades absolutas. Si el espíritu te está diciendo algo, debes de creerle, pero con tus reservas y obviamente debes de estudiar el tipo de comunicación que acabas de recibir, porque todavía no sabes quién es el espíritu que te está contestando y porque digamos que tienes que evaluar para ver qué tan viable es que creas en sus palabras, si no se contradice, si no dice palabrotas, si no es grosero, si no te mete miedo, ansiedad, angustia. O sea, tiene mucho que ver la comunicación y nosotros tenemos que tener esa capacidad. Pero cuando estudiamos espiritismo y llegamos al punto en el que ya estamos en el libro del Evangelio según el espiritismo, el cuarto libro de Kardec, ya es como para que sepamos, por lo menos, a lo mejor no vas a identificar con mucha certeza qué tan atrasado es el espíritu, pero sí vas a saber que un ser de luz no es. Entonces, vamos a seguir en el próximo video platicando sobre este libro, el Evangelio según el espiritismo, y bueno, pues si tienen algún comentario, pónganlo.